para rearmarlo. Ok, perfecto. Ok, sigo adelante porque se me enredó la cosa aquí con esto. Entonces, estaba diciendo que le quiero que quede constancia expresa del agradecimiento formal a Paul Esqueda por por todo el apoyo que me ha dado a lo largo de este proceso y que, bueno, ahora está inscrito, ahora está en Interconectados activamente trabajando. Y bueno, aquí vamos. Yo voy a compartir con ustedes una lámina que es mi especie de resumen de lo que yo creo que es lo que es mi presentación y los comentarios que he recibido, que no son muchas porque no hemos tenido muchos comentarios, pero vale la pena ampliar y aclarar cosas. En primer lugar, esta sesión es el producto de los trabajos que se han venido desarrollando en la Fundación Interconectados como parte de un gran proyecto que quiere estudiar y actuar en la crisis de confianza en la sociedad, particularmente la venezolana, y la respuesta que pudieran dar los niveles intermedios para mejorar la confianza, para mejorar la colaboración, para mejorar la ciudadanía. Entonces, confianza, colaboración, ciudadanía es un tema que nos interesa globalmente y esta primera sesión del evento es prácticamente la presentación del grupo colaborativo que hemos ido creando para actuar en ese tema. Ciudadanía y participación, entonces surge del proyecto Confianza y Ciudadanía. Ese problema es un problema complejo, tiene demasiadas aristas. Entonces, lo que nos pareció lógico era para los que les interesa el tema, pero no son expertos en el área o no lo han estudiado, sino que les interesa el tema, pensamos entonces preparar este video que es una aproximación al problema de la ciudadanía y la participación. No pretende cubrir todos los ángulos, pero permite aclarar y demostrar al neófito, al que no es experto en el tema, la cantidad de ángulos que tiene. El primer trabajo que presenté es sobre lo cultural, el primer ángulo que presenté es sobre lo cultural. Y ahí la cultura empieza desde la familia, su entorno inmediato, el mundo en que se mueve la familia. Y por eso hablábamos en mi primera presentación que un elemento importante para tener en cuenta a la hora de estudiar confianza, participación, ciudadanía, es lo familiar, es lo cultural. No es lo mismo en Venezuela, por ejemplo, ser de los Andes que ser del Oriente. No es lo mismo vivir en la Universidad de clase media del este de Caracas que vivir en el cerro. Eran culturas o subculturas, si usted quiere, distintas, que tienen diferentes maneras de relacionarse e incluso tienen lenguajes diferentes. Y bueno, son objeto de estudio lo que estudian lengua, de los lingüistas y cosas por el estilo. Lo otro que presentaba yo en esa charla era sobre las relaciones individuo-organización. Una cosa es estudiar al individuo solo y cómo se comporta, cuál es su cultura y cómo se mueve dentro de las organizaciones, que tiene que ver obviamente con esa cultura, con esa educación, con ese ambiente. Finalmente hablaba del entramado social que se conforma de las relaciones del individuo con su grupo, ese grupo con su entorno inmediato y ese entorno con la sociedad como un todo. Esta presentación que dura como 10 minutos y que yo resumí en lo que en la lámina que está acá a la izquierda, los problemas sencillos domados, los problemas complicados y los problemas espagueti, que son los problemas complejos, fue comentada en primer lugar por el rector Henry Vázquez, que nos está acompañando ahorita. Le agradezco mucho su comentario positivo, pero lo vamos a dar ahí porque incluso él tiene una presentación después a lo largo de la mañana. Gian Pasquali, me interesó mucho los comentarios que hizo en general sobre el tema, y yo sobre todo a Vladimiro, le hice notar pues que Gian Pasquali lo había mencionado, porque a ella le interesaba ver las causas del descontento. Porque, y tomando una palabra de Vladimiro, el ciudadano requiere ayuda y si vamos a darle ayuda, tenemos que contextualizar a ese ciudadano. Bueno, tiene que ver con lo que yo estoy hablando de lo de la cultura. Culturas distintas tienen diferentes personas, diferentes procesos o situaciones generan situaciones. No se puede generalizar. Cuando vamos a dar ayuda tenemos que individualizar, particularizar a la gente. Y entonces, la generación de equipos colaborativos eficientes, interdisciplinarios, donde el médico, la enfermera, el ciudadano, el politólogo, etcétera. Y lo que estoy dando es una lista, no porque esté aquí Olivia Zurita, que agradezco su presencia mucho más de lo que ella se imagina, me encanta que esté acá,
sino porque yo empecé a estudiar equipos colaborativos eficientes, estudiando el problema de los drogadictos en Australia, que crearon equipos de médicos, enfermeras, gente experta en prisiones, abogados, para ver qué hacían. También hay un comentario de Salomón Rivero, donde hace notar que los políticos no comprenden al ciudadano al que se dirigen. Salomón Rivero es un profesor en Coro y estoy totalmente de acuerdo con él, pero digo que ese es precisamente el problema cultural que estamos hablando. Tienden los políticos a ser esa clase media más moderna y el ciudadano de a pie que los va escuchando cuando van a dar el meeting y tal, tienden a ser de esa tradición cultural venezolana que también nos ha descrito el padre Alejandro Romero. Entonces, tenemos dos mundos que creen que se están comunicando, pero hasta lenguajes diferentes usan, y si no lo maneja bien, ese individuo de la sociedad intermedia, que niveles intermedios, que quiere trabajar con gente, bueno, no se comunican y estamos jugando un juego que no nos está llevando a muchas cosas. Después hay un comentario bien interesante para mí, para nosotros, de Andreina Fuentes Argarita, que nos explicaba toda la experiencia que ella tiene en una metodología que llama de exhibición-acción. Se trabaja con museos y con las comunidades, tiene mucha experiencia y he invitado a Andreina a reunirnos para ver si la podemos incorporar en el proyecto general de confianza y ciudadanía, porque pudiéramos aprovechar toda esa experiencia artística museológica en proyectos que hemos venido pensando en el pasado en relación a medios de comunicación, telenovelas, etc. Muy brevemente voy a mencionar el segundo trabajo, que es el siguiente a este trabajo. El primero se llamaba La estructuración del problema de confianza y ciudadanía, y este tiene que ver con el problema antropológico, si se quiere, sociológico, de las culturas y cómo la cultura va a incidir. Yo no lo expliqué muy bien, pero tengo que agradecer a Iruña y Riticoechea, que está acá a la derecha, en el trabajo sobre familia, que no recibió ningún comentario. Y yo no sé si es porque hablamos de los vascos también. Iruña y Riticoechea es vasca y me ayudó y yo quería que ella presentara la ponencia, pero ella no quiso y la estoy presentando yo. Me ayudó a comprender el problema. ¿Por qué hay un centro vasco, una casa de Italia, un club portugués? Porque esa gente que ha tenido que pasar por diáspora, que han tenido que emigrar, encuentran que reuniéndose unos con otros, mantienen valores, le dan visiones a los muchachos, aprenden que ellos son de un pueblo, pero vienen de otro, y ambas se comparten. Entonces es bien bonito ver cómo un muchacho aprende lo que es frontón, viendo el frontón en el centro vasco, sabe que es venezolano, pero se encanta con eso. Alguien me comentaba que el ejemplo vasco no es el mejor, que Venezuela fue mucho más influenciada por los canarios, pero bueno, pero en los Andes no fueron los canarios, fueron otros, y en Cumaná fueron más bien los sevillanos. O sea que aquí no, el problema no es decir que los vascos, por alguna razón en particular, sino los vascos como un pueblo que tiene tradición, que tiene cultura y que nos puede ayudar a entender la importancia de mantener valores culturales, sobre todo para esos venezolanos que no están en Venezuela, y que tenemos que tratar de que más allá de Internet haya lugares donde se toquen, donde el niño vea al otro niño y vea a la mamá cómo lo regaña y de qué lo regaña, y cuándo lo premia y por qué lo premia. Esos valores estamos hablando. Quizás porque no aclaramos bien el porqué del ejemplo utilizado, ya lo dije, pero la importancia del entorno familiar para definir una cultura sabemos que es fabulosa. La familia como escenario para la construcción de ciudadanía. Yo metí en el buscador de Google familia y ciudadanía para ver si aparecía algún trabajo. Aparecieron 69 millones de trabajos en Google. O sea, es una locura. Pero es que la familia es determinante y si no tenemos gente estudiando, y fíjense que lo más determinante es 69 millones de citas y no recibió ningún comentario. ¿Es que los educadores no lo están viendo? ¿O es que el educador dice, no, es que la familia venezolana entiende ser mejor que ni vengan? Yo prefiero trabajar con el muchacho. Entonces resulta que tenemos dos culturas. El muchacho está viviendo en su casa una cosa y en la escuela otra. Si no logramos mezclar eso. Pero eso es un tema que esta tarde en este foro se va a ver en la sesión número 4, donde están un grupo de educadores, psicólogos y demás, trabajando el tema de educación a nivel primario y qué se puede hacer para construir valores de la ciudadanía. Habíamos hablado al principio de la modernidad, pero ahora estamos más convencidos cada vez que es de ciudadanía.
para darles un ejemplo de las cosas que en la primera charla no mencioné, locus de control es un concepto psicológico. Y cada vez más, eh, se consiguen trabajos como este que le estoy dando acá. Efecto de la fortaleza familiar sobre el bienestar psicológico y el locus de control interno. El locus de control interno es cuando uno siente que él puede con el mundo. Locus de control externo es cuando el mundo puede conmigo y yo no puedo hacer nada. Y este estudio mexicano es un estudio X, que no digo que sea el último ni mucho menos, pero buscando literatura uno consigue que la psicología, los valores psicológicos, que lo social viene antes de lo psicológico y lo psicológico hay que estudiarlo si queremos trabajar. En resumen, de las dos ponencias, y ya con esto voy terminando para dar el espacio a preguntas y respuestas de ambas ponencias, los próximos trabajos que se van a presentar a lo largo de la hora y pico que nos queda representan aproximaciones concretas a varios aspectos específicos del problema general de la confianza y la ciudadanía. Para participar hay que tener confianza, para cambiar valores y tener locus de control interno hay que generar confianza y eso se genera en la casa, en la escuela, en la vida. Y de eso es que vamos a trabajar el resto del día. Yo quiero aprovechar entonces para agradecer a todos los ponentes del esfuerzo. Estamos aquí reunidos, somos 14 personas en este momento y invitamos a los que estén interesados en sumarse a este esfuerzo que nos contacten, porque al contactarnos vamos a darnos material, vamos a ir hablando y lo vamos incorporando a estos equipos colaborativos que estamos tratando de desarrollar, pero en un primer momento a un nivel más macro. Ya podemos eventualmente ir a niveles muy específicos como el que se está desarrollando en el grupo que esta tarde en la sesión 4 van a ver de educación y ciudadanía, conformado por gente que le interesa específicamente ese tema. Con esto yo termino, Paul, y bueno, abierto a cualquier opinión, comentario. Entiendo que estamos dando 2 minutos por comentario a efecto de poder de alguna manera manejar el tiempo. Pues veo que me consumí 13 minutos. En teoría, ojalá que terminemos pronto para poder dar chance a la otra ponencia. Adelante, Paul. Creo que Paul está en mute. Gracias, Luis. Bueno, abrimos el debate sobre lo que acaba de resumir Luis. ¿Alguien tiene una pregunta para Luis Ordóñez? Luis, aquí en la ponencia donde aparece Iruña y tú, se habla del aprendizaje ciudadano y se habla de la formación en la escuela del ciudadano. Oye, en su ponencia Vladimiro habla de que Venezuela es una sociedad en asedio. ¿Cómo puede uno formar los ciudadanos en la escuela en ese clima que está en Venezuela? No, se forman, se están formando. Los niños están yendo a la escuela y están recibiendo unos valores, están viendo un mundo. Digamos que los están regañando por una cosa y los están premiando por otra. El problema nuestro acá es cuando hay mucha disonancia entre lo que recibe en la casa, en el entorno social familiar, y lo que recibe de repente en la escuela. Hay profesores que no quieren, las madres, bueno, las madres no saben nada, y lo que vienen es a molestar. Y resulta que una de las cosas que tenemos que lograr es que esas madres con el profesor tengan valores iguales y persigan objetivos similares. Entonces, yo creo que no, en Venezuela hay un problema, por eso es que no hay confianza, porque se le tiene desconfianza a todo y lo que tenemos es que ver cómo lograrla, pero no lo va a lograr el educador solo, con mucho doctorado que tenga en educación. No lo va a lograr la madre con mucho doctorado que tenga. Pero bueno, Olivia levantó la mano, así que vamos a darle la palabra a Olivia también. Olivia. Así, muy buenos días. Muchas gracias, Luis. Yo recibí esta invitación de otra profesora y bueno, me encanta haberte oído. Fíjate que hay algo bien importante. Mi Twitter dice falta ciudadanía. ¿Por qué? Porque ha sido una mortificación para mí, porque hablaste de dos aspectos bien interesantes. Familia
y por otro lado la parte de la política. Nosotros tenemos, yo cambiaría los términos. Aquí no hay ciudadanía, aquí no hay confianza porque no hay ciudadanía. ¿Por qué no hay ciudadanía? Porque nos formaron con aquella palabra pueblo, el pueblo, el pueblo, el pueblo, sin importar la función de un ciudadano y de un buen ciudadano. Este, la ética comienza en la casa, la ciudadanía comienza en la casa, pero nosotros tenemos que evaluar el deterioro de la familia por muchísimos factores que es multifactorial. La familia venezolana en los últimos años, no voy a decir qué tiempo para no caer en partes políticas, pero la familia venezolana ha venido un deterioro increciendo durante mucho tiempo, porque simple, es una opinión nada más, no, esto no quiere decir que sea mi verdad, pero la familia se ha deteriorado y primero porque el mensaje que están dando los políticos de una parte y de la otra es la facilidad para tú obtener las cosas. Eso es perfecto. Por ejemplo, por ahí hay un mensaje de alguien que dice salvemos a Venezuela. A Venezuela no hay que salvarla, a Venezuela hay que recuperarla. Entonces, los políticos están fuera de contexto el mensaje que pueda llegar. Y las madres, en vez de involucrarse con el maestro y el maestro involucrarse con la madre, que es la cabeza de la familia en este aspecto, mira, está distorsionado totalmente. La ética y la moralidad y la ciudadanía comienza en la familia. Entonces tenemos que rescatar lo que es el núcleo familiar. Si no tiene esposo, pero enseñarle a la madre qué es la familia en sí, porque nosotros, el deber de nosotros es formar ciudadanos en función de la patria. Gracias, Luis, discúlpame. Muchas gracias, Olivia. Luis. Y si no me más preguntas, vamos a pasar al siguiente punto, porque acuérdate que necesitamos acelerar las presentaciones mías, que son introductorias, en función de que los próximos ponentes tengan más tiempo para eso. Bueno, entonces vamos a presentar ahora a Enzo Pitari. Enzo es ingeniero y entonces ha hecho reingeniería de sí mismo y se ha convertido en escritor. Enzo, la audiencia es tuya. Micrófono. El micrófono, Enzo. Enzo, tienes que darle al micrófono, clic abajo. Pasa el cursor en la parte de abajo de la pantalla y ahí está el microfonito y le haces clic arriba. Así es. Ahora sí lo tienes. Adelante. No, bueno, gracias, Paul, por las palabras y, bueno, un saludo de nuevo a todos los presentes. Al programa previsto, pues, para esta jornada, me toca... hay un documento circulando de la titula Confianza y Educación para una democracia fatigada. Yo no, de acuerdo a la idea no es que yo acuerdo a las estadísticas. Enzo, el audio se está yendo de vez en cuando. De repente, si quitas el video por un momento y hablas para ver si mejora. A ver, ya quité el video. Ok. ¿Se oye mejor? Sí, ahora creo que está fluyendo bueno, mejor. Bueno, no, decía que no, de acuerdo a la metodología o al esquema de trabajo que hemos acordado, no es que voy a volver a exponer aquí la presentación que está colgada desde hace algunos días en el YouTube. Es una presentación de 11 minutos
que ya ha sido vista, revisada o escuchada por alrededor de 90 personas. Tiene, de acuerdo a la estadística de YouTube, tiene 90 visitas. Y sobre la misma he recibido también algunos comentarios. Entonces, lo que entiendo que vamos a bajar ahorita son esos comentarios que he recibido. Se fue el audio, Enzo. Espero que sea momentáneo. Tengo full señal de internet. Tengo suelo. Lamentablemente se está oyendo entrecortado, Enzo. ¿Aló? Ahora sí te oímos. Ajá, yo apagué el video. Espero que voy a acercar la máquina lo más posible a mi persona, de modo tal de que no haya distancia entre hay muchas posibilidades de que concretemos. ¿Se escucha? Sí. Bueno, decía que al trabajo que fue colgado en YouTube, que lo han visto alrededor de 90 personas, he recibido algunos comentarios. Unos comentarios que voy a repetir aquí, que voy a referir. Hay un planteamiento que hace una profesora que pregunta cómo se vincula estas ideas que se exponen en esta presentación con la generación de valores en la educación escolar. Entonces, bueno, la verdad es que la generación de valores no difiere mucho, o la estrategia, lo que pueden diferir son las estrategias, pero los valores que se van a propiciar y que se van a divulgar y que se van a afianzar en todas las etapas de la educación son siempre los mismos, que son los valores de la democracia, que es la ética de la libertad, la ética de la responsabilidad y la ética de la solidaridad. Pues esos son tres principios, tres valores que son fundamentales y que, claro, dependiendo de si estamos hablando con alumnos de bachillerato, estamos hablando con alumnos de primaria, o si estamos hablando con un cuerpo de trabajadores sindicalizados o con una asociación de vecinos, dependiendo del escenario, estos valores pues se utilizarán estrategias específicas para ejemplificarlos, para plasmarlos, para reforzarlos, pero al final los valores principales son esos, pues la ética de la libertad, la ética de la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia plural y el respeto a la dignidad del otro, el reconocerse el uno en el otro. Y básicamente se trata de eso. ¿Cómo lo hace un maestro de escuela? Yéndome ya a la pregunta específica. Bueno, el maestro de escuela tiene que generar unas dinámicas con sus niños, ¿verdad? Que pongan en juego, que pongan en práctica estos valores, ¿no? El niño tiene que ver, por ejemplo, que el maestro cumple sus compromisos. Si el maestro promete una cosa, el maestro tendrá que cumplirla. El maestro no es quien amenaza o quien castiga. El maestro es alguien que incentiva una buena conducta y es alguien que administra las consecuencias naturales y lógicas de una mala conducta. Si el niño tiene una mala conducta o si no cumple con los compromisos que ha adquirido, pues él sufrirá algunas consecuencias antes que un castigo. Más que castigo, lo que vale la pena hablar es de pérdida de oportunidades. Obviamente que en esta sede, en este momento, es dificilísimo si uno quisiera dar respuestas específicas en cuanto a estrategias a utilizar en cada estrato del público o del grupo humano, digamos, donde incidir.
eso es un diseño detallado que dependerá de de cada situación. Otro comentario que recibí tiene que ver con la vista pausada de las láminas. Aparentemente la exposición, el audio que está colgado en esa presentación de YouTube va a una velocidad que no está coordinada con la velocidad con que se mueven las láminas. Entonces, otro comentario es que no alcanza el tiempo para leer la bibliografía que está indicada en cada lámina. Para resolver ambos problemas, les informo que hay colgado un PDF en la plataforma academia.edu. Si van a la presentación de YouTube, en una respuesta que yo le doy a uno de las personas que comenta, pongo el enlace al PDF. Entonces el PDF lo puede ver cada quien de manera pausada y podrá, digamos, tener una visión más serena de cuál es la bibliografía que se recomienda en el trabajo. Como guía general a la acción educativa, y este es el elemento más importante del planteamiento o de la propuesta que yo hago, es que nosotros no vamos a tener un resultado valioso, importante, si esta acción educativa se ciñe a solamente el ambiente de la escuela, porque ya lo han dicho las personas que me han antecedido en la palabra, gran parte de la educación ciudadana arranca en la familia. Y yo diría que arranca en la familia, pero que es modelada principalmente por lo que son los liderazgos tanto sociales como políticos de la nación. O sea, si yo tengo, ¿verdad?, unos gobernantes que no cumplen, ¿cómo yo voy a generar, cómo yo voy a decirle a mis alumnos en la clase que se porten adecuadamente, que tengan valores y éticas responsables, ¿verdad? O de responsabilidad? Si yo no tengo una dirigencia social, si el presidente de la Junta de Condominio no rinde cuentas de cómo se gastó la plata que pagaron las familias que viven en ese edificio, si el presidente de la Junta de Condominio no rinde cuenta y hay una administración oscura, ¿cómo yo voy a ejemplificar, verdad, lo que es una buena administración, lo que es una administración responsable? ¿Cómo puedo hablar de solidaridad? Sí, ¿verdad? Entonces, la educación tiene que, el planteamiento específico que yo hago allí, debemos visualizarla alrededor de 5 ejes. Entonces, un primer eje que tiene que ver con el liderazgo, tanto el liderazgo social como el liderazgo político, que tienen una gran labor de ejemplificación que realizar. Luego, la educación formal, digamos, en las escuelas, desde el mismo preescolar, ¿verdad? Hay la manera de inculcar y de propiciar valores, ¿verdad? Luego, la educación no formal, que es la que se recibe en la casa, la que se practica en las reuniones y asociaciones, como decir sindicatos, reuniones de profesionales, gremiales, etcétera. Y luego hay una cosa muy importante que no se debe descuidar, y es que una actividad que impacta muchísimo a la sociedad es la actividad que realizan las empresas de servicio público, que generalmente son servicios públicos masivos. Entonces usted tiene en cualquier sociedad, en cualquier país del mundo como usted va, ¿verdad? Todo el mundo necesita agua, necesita luz, necesita transporte, necesita sanidad, necesita telecomunicaciones. Entonces, nosotros en Caracas, por cierto, tenemos una experiencia bellísima que habría que rescatarla y tomarla como guía, que es la experiencia que hicimos con el metro de Caracas en los años 80. Ustedes deben recordar que cuando se inaugura la línea Propatria Chacaíto, el impacto fue tan grande el que se observó
por el buen trato que recibía el público, la gente, cuando accedía al sistema de trenes, ¿verdad? Cuando bajaba al sótano bajaba al andén a tomar su tren, ese ciudadano era otra persona. Se llegó a hablar de la Caracas subterránea y la Caracas de arriba y la de abajo, ¿verdad? El ciudadano de abajo era un extraordinario ciudadano. Y en el metro, ¿qué fue lo que hizo? El metro creó un código de 20 normas y se radiaban por los parlantes, etcétera. Y había una ejemplificación de ejercicio ciudadano. Usted se montaba en un vagón de metro en ese entonces y usted se sentía ni en Suecia, pues usted se sentía en la ciudad más avanzada del mundo, y el caraqueño se comportaba como el ciudadano más respetuoso del mundo. ¿Por qué se portaba como un ciudadano respetuoso? Porque era un ciudadano respetado. Entonces hay una labor educativa que es fundamental, que es una gran oportunidad, y es que todas las empresas de servicio público tienen que propiciar un trato con sus clientes, sus usuarios, o lo queramos llamar, un trato que sea respetuoso, de servicio, de entrega de verdad de valores de calidad, porque si usted contrata una línea telefónica, ¿verdad? Cuando usted la vaya a usar, usted necesita que esa línea funcione. Si usted tiene contratado el servicio de agua, usted necesita que cuando abre el grifo el agua salga, y así sucesivamente. Entonces, las empresas, y tenemos en Caracas, ¿verdad? Tenemos una experiencia que muchos sociólogos estudiaron desde aquel entonces, porque sorprendió a muchísima gente. Y es que la gente, cuando bajaba a los andenes del metro, se transformaba en ciudadanos de primera categoría. ¿Por qué? Porque era tratado como ciudadano de primera categoría. Entonces, ¿y eso qué es? Eso es educación, ¿verdad? ¿Cómo educo? Con el ejemplo. ¿Cómo educo? ¿Verdad? Con la praxis, con haciendo las cosas bien hechas. Entonces, si nosotros tenemos un liderazgo que pueda dar ejemplo, si tenemos en la educación formal estrategias e iniciativas, ¿verdad? Donde se practique la ética de la libertad, la ética de la responsabilidad, donde la tolerancia al otro esté a la orden del día. Si las empresas de servicio que son digo, esas empresas, realmente cualquier empresa tiene que tratar bien a su público y a sus clientes, pero las empresas que ofrecen servicios básicos son masivas por definición, por antonomasia, y entonces ellas tienen una responsabilidad muy grande de educar. Y por último, ¿verdad? Hay que practicar la rendición de cuentas, ¿verdad? Cada servidor público, cada persona que tenga, desde el jefe de la administración del condominio de tu edificio, ¿verdad? Hasta presidente de la República, tienen que entregar cuentas. No puede ser, ¿verdad? Porque si no entrego cuentas, yo no estoy educando. Una forma importantísima de educar es decir, mire, usted me dio a mí esta responsabilidad, y esta responsabilidad yo la cumplí, hice esto, hice aquello otro, dejé de hacer esto porque se presentó tal y cual dificultad, pero hicimos esta otra cosa que supera las expectativas. Listo, usted entregó resultados. Eso es educación. Entonces, la educación, cuando hablamos de confianza, generar confianza a través de la educación, no estamos hablando solamente de muchachitos que va al kindergarten, que va al primer grado, que va al tercer año de bachillerato o que va a la universidad. Estamos hablando de un problema complejo, de un problema gordo, ¿verdad? En el cual empieza a educar desde el presidente de la Asamblea del Congreso, pues, lo que llamábamos antes el Congreso, ¿verdad? Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la República, y de ahí para abajo hasta el señor que barre la calle, porque si el señor que barre la calle dejó de barrerla un día, tiene que dar una explicación de por qué la barre. Entonces, ese es el planteamiento, grosso modo. Las preguntas y los comentarios que se hicieron tienen que ver con todo esto que he hablado, y nada, quedo a la orden
para cualquier comentario, cualquier recomendación. Bienvenida, mejor aún si fuera por escrito. Muchas gracias, buenas tardes. No Muchas sé gracias, cómo Enzo. me fue con el tiempo, no sé, lo perdí. No, está perfecto, perfecto. Okay. Estamos listos Gracias, para Paul. la próxima. Gracias, Enzo. Bueno. ¿Alguna pregunta para Enzo, breve? Yo tengo una pregunta, levanté la mano, no sé si... Sí, perdón. No, primero, yo creo que el ejemplo que puso Enzo es excelente, el ejemplo del metro. Yo escribí lo puse allí en el chat, si alguien quiere leer ese texto que escribí sobre ese tema, porque fui estudiante de Carlos Santiago González, fue mi profesor de radio cuando estudié en la Católica, Comunicación Social, y Carlos Santiago trabajaba en el metro, y él nos hablaba mucho de esa experiencia, de cómo efectivamente se diseñaron los mensajes, cómo se comunicaban los mensajes a los usuarios. Pero una cosa que Carlos Santiago nos decía era que no solamente eso dependía de los mensajes que se comunicaban, de cuándo se comunicaban. Por supuesto que todo el mundo tiene ese recuerdo, o sea, no se acerque a la raya amarilla, manténgase alejado, espere que se abra la puerta, deje que la gente salga antes de entrar usted. Yo tengo todo eso recuerdo muy claro, pero no era solamente eso, nos decía Carlos Santiago González. Él nos decía que el ambiente físico comunica también. Claro. O sea, el hecho de que el metro se mantenía limpio. Claro, esos son mensajes. Exactamente, son mensajes muy potentes. Muy potentes. Entonces, es una combinación de compleja. Sí. Exacto, compleja, pero muy interesante, de ambiente físico, digamos, de un ambiente que se mantuvo limpio, que además era una novedad. Por supuesto, el efecto de novedad no hay que descartarlo. O sea, el efecto de novedad es que todos entrábamos a ese mundo, por lo menos para muchísimos caraqueños era la primera vez que veían algo parecido a un metro, o bueno, un metro además de un nivel, ya sabemos, o sea, lo que fue el metro de Caracas, o sea, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista del diseño, desde el punto de vista de la integración del arte a las estaciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el ejemplo que Enzo ha puesto es un ejemplo excelente de cómo se educa fuera del ambiente formal, cómo se hace a ciudadanía de una forma concreta, no abstracta. O sea, esto es concreto. Tú eres ciudadano cuando bajas las escaleras, entras al metro y te comportas de cierta manera porque además estás con otros ciudadanos. O sea, eso es inevitable. El metro es una experiencia de estar con otros. Bueno, ya sabemos que todo eso se ha degradado, etcétera, etcétera. Pero creo que no hay que olvidarse de esas experiencias. Hay otras. Los museos creo que también marcaron mucho eso. O sea, yo recuerdo lo que era ir a un museo en Caracas y entrar como un espacio distinto, el Museo de Arte Contemporáneo, la Galería de Arte Nacional, el Museo de Ciencias. El espacio ya enviaba un mensaje, la forma en la que uno era tratado. Todo eso, como dijo Enzo también, es educar y es ciudadanía en un sentido concreto, no es una abstracción constitucional, que está bien, todo eso es muy importante, pero no es algo que uno vive y eso es lo que hace la diferencia. Gracias, Enzo, por ese... No, gracias a ti por tu comentario. Gracias, Enzo. Bueno, de todas maneras, puedes continuar, Isaac, porque bien, la siguiente ponencia es la tuya. Tú puedes enlazar. Me complace mucho presentar a Isaac Nahum Serfati, que es profesor asociado en la Universidad de Ottawa. Ottawa. En Canadá, sí, aquí estamos, bueno, con un clima un poco distinto al que ustedes pueden tener en Caracas, porque ya tenemos nieve, hoy amanecimos a -10, -12 grados bajo cero, pero bueno, aquí vamos. Bueno, primero quiero agradecerles mucho a Paul y a Luis por esta invitación, por darme la oportunidad de integrar este equipo, porque me parece que es un proyecto muy interesante, es un proyecto que toca temas fundamentales de nuestra Venezuela y quiero contribuir desde el punto de vista de la comunicación a reflexionar sobre el tema de ciudadanía y confianza. Y yo puse el énfasis en mi presentación en la palabra responsabilidad.
y suscitó, bueno, algunas personas la han visto por YouTube y algunas personas comentaron, incluso algunas personas que están aquí, como Leonardo, mi colega Leonardo Picón, el propio Luis, Paul, y el profesor también que hizo un comentario muy interesante, ya va, lo voy a ir a ver un momentito aquí, que también había comentado la ponencia de Luis, Salomón Rivero. Hay dos tipos de preguntas. Una, y es el comentario, por ejemplo, de Leonardo y de alguna manera del profesor Rivero, que las redes sociales que hoy tienen una gran importancia en la forma en la que nos comunicamos, son una especie de instrumentos de doble filo o armas de doble filo, cuchillos de doble filo. Y Leonardo hacía la reflexión siguiente: son armas o herramientas. Ustedes se acordarán, para los que son un poquito de mi edad, que cuando se inició Internet, empezamos con el correo electrónico, las primeras páginas web, la expectativa era extremadamente positiva. O sea, hablábamos de una comunicación a doble vía, hablábamos de una comunicación global, sin límites, de un acceso al conocimiento. Me acuerdo que Al Gore, quien era vicepresidente de Estados Unidos, difundió mucho la idea de la superautopista de la información. O sea, lo veíamos como una herramienta de empoderamiento y de liberación, y si se quiere, de educación también, ¿no? Pero ustedes habrán dado cuenta que ese discurso ha ido evolucionando y es mucho más pesimista con respecto al impacto que tiene Internet y las redes sociales en las sociedades. Y hablamos de falsas noticias, hablamos de manipulación, hablamos de polarización, hablamos de radicalización a través de las redes, de cómo las redes expresan a veces emociones o a veces son armas, como dice Leonardo, para manipularlo. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad allí? Yo creo que lamentablemente ese discurso sobre las redes como armas, y lo son, yo no estoy negando eso, le quita responsabilidad a la persona que usa las redes. Y ese es el principal problema para mí. O sea, yo estoy 100% a favor por denunciar a las grandes corporaciones como Facebook, como Google, como Twitter, cómo ellos utilizan nuestros datos, cómo manipulan, lo hacen, nuestras emociones, cómo a veces ellos son herramientas usadas por propagandistas como Putin o como nuestro propio régimen ahí en Venezuela. Todo eso es verdad, pero cuando ponemos demasiado énfasis en ese aspecto de estas armas de manipulación masiva, lo que hacemos también un poco es quitarle responsabilidad a la persona que usa estas herramientas. Y yo en mi presentación quería volver a algunos principios fundamentales de la comunicación, independientemente del medio que usemos para comunicarnos. Porque el humano siempre está allí. Y los principios fundamentales de la comunicación, ya sean a través de Instagram o de TikTok, están allí. O sea, yo veo también algo que criticaba mucho el profesor Antonio Pascual, y que en paz descanse, no sé si Jan es familia de él, pero él decía, o sea, no podemos caer en un determinismo tecnológico, o sea, pensar que al final la comunicación se reduce al medio o a la tecnología que usamos para comunicarlo, porque al final lo fundamental en la comunicación es su aspecto humano, y eso no cambia ni para bien ni para mal. O sea, sigue habiendo un ser humano que programa el algoritmo que nos manipula. Detrás de un bot, detrás de estos personajes anónimos que son pagados muchas veces por este tipo de régimen, hay un humano. Detrás de la persona que hace el programa hay un humano. Y eso no se pierde nunca, ese humano que obviamente puede hacer el bien y puede hacer el mal. Entonces yo quería enfatizar el tema de la responsabilidad, porque también la pregunta del profesor Rivero es, bueno, son las grandes plataformas económicas, políticas, sociales, que aprovechan al máximo estas redes. Sí,
como antes aprovechaban al máximo la televisión, la radio, la prensa, como los nazis utilizaron el cine y desarrollaron todos los principios fundamentales que hoy sí seguimos utilizando y siguen utilizando en la propaganda moderna. O sea, yo hago un ejercicio con mis estudiantes, les presento 10 principios de la propaganda. No les digo quién los escribió ni quién los formuló. Y yo les digo que utilicen estos principios, como están aquí enunciados, para hablar del mercadeo y la publicidad de hoy en día. ¿Cómo ustedes aplicarían estos 10 principios? Y ellos hacen el ejercicio y dicen, bueno, este principio en mercadeo y publicidad implica esto, otro y tal. Y después les digo, bueno, ¿ustedes saben quién escribió esos principios? Joseph Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler. Todo eso está vigente. Ahora, eso implica que nosotros como seres humanos y como ciudadanos no tengamos ninguna responsabilidad. Pues sí la tenemos. Y yo creo que la clave aquí está en cobrar conciencia de esa responsabilidad que tenemos cuando nos comunicamos en general, independientemente del medio y la tecnología que utilizamos, y por supuesto cuando nos comunicamos a través de todas estas redes. Y voy entonces al comentario de Luis, que hizo un comentario, Luis Ordóñez, en YouTube, y él me dice, bueno, la realidad es que en Venezuela la gente de menos ingreso, que es la gran mayoría, pues no tiene acceso a todas estas plataformas. Tendrá máximo acceso probablemente a la mensajería de texto o al WhatsApp. Y entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué hace un dirigente medio en un barrio con respecto al uso responsable de todas estas plataformas? Bueno, primero eso es una realidad. Yo hice un estudio hace ya algunos años en el Centro de Salud Santa Inés, que tiene ahí en el Parque Social de la Universidad Católica, sobre el tema de la prevención de embarazo adolescente. Y con un colega hicimos una investigación, hicimos una encuesta con jóvenes, con muchachas, y obviamente en ese momento, eso ya fue hace algunos años, debo decir también, probablemente eso haya cambiado. Ellas privilegiaban la mensajería de texto, los textos que se enviaban por teléfono como una forma de comunicación. Entonces la idea era que el centro de salud pudiera generar una base de datos con los teléfonos de muchachas que viven allí en Antíbano, en Carapita, etcétera, para tener una comunicación con ellas, enviar algunos mensajes, poderlas invitar a participar en actividades, etcétera. Obviamente es muy probable que hoy en día la situación sea algo similar. Quiere decir que la gente de menos recursos no tiene acceso a todas estas redes, además por las dificultades que ya conocemos de conexión a internet, de la telefonía en Venezuela, etcétera, etcétera. Pero eso no implica que el fundamento de la comunicación no siga estando allí. Que ese dirigente de barrio medio al cual se refiere Luis no tenga igual que comunicarse con la gente, ya sea a través de un mensaje de texto, ya sea cara a cara, ya sea en una reunión, ya sea en lo que se llama ahora un consejo comunal o en distintas formas de comunicación. Y el hecho de que él tenga que pensar en lo que va a decir, que tenga que tomar en cuenta lo que el otro tiene que decirle, que lo escuche, que lo respete, que entienda que lo que él diga puede tener consecuencias, tanto desde el punto de vista racional como emocional, que él tiene que encontrar la manera de atraer la atención de la gente. Todo eso sigue siendo fundamental, ya sea que lo hace en Instagram o en WhatsApp o lo hace en una reunión del Consejo Comunal o de una iglesia en el barrio o lo que sea. Entonces yo creo que lo importante aquí es volver a lo humano en la comunicación, independientemente del medio que estemos usando, sin olvidar también que tenemos que educarnos sobre cómo funcionan estos medios. O sea, por ejemplo, yo lo discutía ayer con mis estudiantes, la importancia que tienen los algoritmos en la forma en la que nosotros estamos consumiendo información. Eso es muy importante y tenemos que entender que los algoritmos crean burbujas que tienden a encerrarnos y que simplemente nos retroalimentan con los puntos de vista
que nosotros, digamos, normalmente consumimos. Y eso obviamente lo que hace muchas veces es reforzar prejuicios, reforzar falsas ideas o falsas creencias. Ese es un problema que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, el ciudadano común y corriente, ante el algoritmo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que eso funciona así y hay que buscar maneras de salir de esa burbuja. Hay que buscar maneras y hay maneras, hay estrategias para salir de esa burbuja. Entonces yo quisiera simplemente reforzar dos ideas fundamentales. La comunicación humana sigue respondiendo a principios fundamentales, independientemente del medio que estemos usando. Y de eso tenemos que tener mucha claridad. Y segundo, sí, hay que educar a la gente, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, sobre cómo funcionan estos nuevos medios, que tienen un gran potencial de manipulación, para que podamos usarlo de forma responsable y no ser solamente víctimas de la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Verdaderamente que emociona la pasión que le pones al tema, ¿no? Cuando una de las cosas, bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguien, no veo manos alzadas. Sí, yo veo acá, Yajaira Freites pregunta, ¿alguna idea de cómo contrarrestar la burbuja del algoritmo? Esto es una excelente pregunta, porque el algoritmo, hay un autor que si no lo han leído y si pueden conseguir el libro, recomiendo que lo lean, Yuval Noah Harari, el historiador israelí que escribió dos libros excelentes, uno que se llama Homo Sapiens y otro que se llama Homo Deus. Homo Sapiens, o Sapiens, perdón, el primero se llama Sapiens nada más, no hay Homo, es una breve historia de la humanidad, de cómo llegamos a ser Sapiens, y Homo Deus es su proyección de hacia dónde vamos en el futuro. Y Harari dice en Homo Deus que los algoritmos nos conocen mejor que lo que nosotros nos conocemos. O sea, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Que los algoritmos registran cuando nosotros tenemos una presencia relativamente importante, pasamos un cierto número de horas en WhatsApp o en Facebook o en Twitter o en general en Internet, registra nuestros comportamientos y nuestras preferencias. Entonces termina, gracias al poder de cálculo, primero tremendo que tiene, porque es capaz de procesar una gran cantidad de datos rápidamente y además contrastarlo con nuestros pares, por ejemplo, con la gente con la que nos comunicamos más, etcétera. Entonces, termina el algoritmo conociéndonos mejor de lo que nosotros nos conocemos, ¿no? Y eso, hay algo de verdad ahí, yo coincido con él, y ese es el principal problema, que nosotros no siempre estamos conscientes de lo que decimos o de lo que queremos o nos gusta, sino que lo hacemos de una forma un poco automática. Entonces, yo creo que una forma de contrarrestar, y no estoy hablando que sea perfecta ni infalible, pero una forma es empezar a tomar conciencia de lo que decimos y de lo que hacemos en las redes. Ese es el primer tema. O sea, yo creo que hay que... muchas veces actuamos, yo lo digo en la presentación, de forma impulsiva. Yo creo que hay que tratar de ser menos impulsivo para que nosotros nos conozcamos un poco mejor y tengamos esa conciencia de lo que hacemos. Otra estrategia es pasar menos tiempo en las redes. Hay ya, digamos, movimientos en el mundo. Hay un libro, de hecho, lo debo tener por aquí cerca, no me voy a levantar ahora a buscarlo, pero ahora no me acuerdo cómo se llama, cuál es el título, que es muy interesante en ese sentido, que propone estrategias de desconexión o una especie de dosificación del uso de las redes. Yo sé que es muy difícil, sobre todo en el contexto actual de la pandemia. Pasamos mucho tiempo por muchas razones. Y en el caso de los venezolanos que vivimos fuera y que tenemos todavía familia en Venezuela, pues obviamente también queremos comunicarnos con ellos y queremos saber qué está pasando allí para estar al día. Entonces, no es fácil desconectarse,
pero sí probablemente alguna medida de uso racional y racionado de las redes es una forma de no caer, digamos, en esta manipulación de los algoritmos. Y Leonardo dice aquí, en Venezuela se desarrollan iniciativas para combatir la divulgación de falsas noticias, como Observatorio de Fake News, por citar una entre varias. Es verdad, hay iniciativas. Yo creo que una de las cosas que la gente puede hacer es esa, seguir a este tipo de plataformas. Pero yo creo que una buena dosis de duda, de escepticismo, siempre es buena. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que cultivar en las redes es la duda metódica, si ustedes quieren, el escepticismo. No hay que creer en casi nadie ni en casi nada. Y es a partir de allí que yo creo que nos podemos proteger muchas veces de caer en la manipulación. Adelante, Paul. Muchas gracias, Isaac. La verdad es que es apasionante este tema. Solo que quería mencionar que ayer estuvo en el Congreso aquí en Estados Unidos el presidente de Instagram, un señor que se llama Mosseri, y le dieron muy duro, pero él se defendía del lado de que las redes sociales e Internet, uno de los elementos claves en una sociedad democrática es que la gente, que Internet se mantenga desregulado y se mantenga libre. Y esta es una de las, por supuesto, de las batallas de fundamentos. Ahí solamente voy a mencionar algo rapidito porque yo sé que viene otra ponencia. El gran tema no es la libertad de Internet, que es muy importante, sino la neutralidad de Internet. Es lo que se llama la neutralidad de la red. Y eso es un poquito más complicado, pero yo creo que la clave aquí es esa. Y creo que el problema es que muchas de estas plataformas no están siendo neutras suficientemente. Ese es el problema. Hay una neutralidad y hay una diferencia entre libertad y neutralidad, pero no es el momento. Ok, no hay problema. De verdad que es apasionante. Bueno, yo creo, nosotros tenemos de siguiente ponente a Carlos Romero, pero me da la impresión de que él no se ha podido conectar y que esto no es nada nuevo. Entonces vamos a saltar directamente a Vladimiro Mujica para su ponencia. Vladimiro es profesor titular en la Universidad de Arizona. Ahora yo estoy confundido, no sé si es Arizona State o Arizona. Es Arizona State University. Arizona State. Y la ponencia de Vladimiro es mecanismos para la participación ciudadana. Y me parece que el debate se va a poner más caliente ahora con Vladimiro. Adelante, Vladimiro. Bueno, un segundo acá. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo la invitación que me hizo Luis Ordóñez y también el trabajo enorme que ha hecho Paul Esqueda en poner este foro junto, y creo que quien primero le refirió mi nombre a Luis fue Iruña, así que gracias Iruña también. Bueno, mi tema, quizás Paul se está adelantando a algo que puede ser importante acá, que yo no voy a discrepar de lo que han dicho quienes me antecedieron en la palabra. Lo que voy a hacer es señalar que va a sonar un poco cínico, pero la descripción que ellos hacen corresponde a lo que los ciudadanos pueden hacer. Este es un tema sobre el tema general, es participación ciudadana. Y la descripción que ellos hacen corresponde a lo que los ciudadanos pueden hacer, deben hacer, podemos hacer, debemos hacer, en condiciones en que es posible ejercer relativamente sin restricciones la ciudadanía, lo cual quiere decir que es en entornos democráticos. Es mucho más complicado, y a eso le dediqué yo mi ponencia. Yo la llamé participación ciudadana en entornos de democracia bajo asedio. Y
La llamo de esa manera porque eso introduce una diferencia básica que la gente, los ciudadanos, tenemos que entender que hay un proyecto político deliberado que permite arruinar la noción de ciudadanía, que hay un proyecto político autoritario populista que pretende transformar a Venezuela en una especie de lo que ocurrió en España después de la Guerra Civil, una autocracia caudillista. Hay un fantástico, se lo recomiendo si no lo han visto, documental que acaba de aparecer, hecho por alemanes en Netflix, sobre Francisco Franco. Yo lo estaba viendo con detalle. Claro, nosotros no hemos pasado por una circunstancia de guerra civil declarada, a pesar de que los números de muertos de venezolanos en estos 22 años empiezan a ser comparables con lo que ocurrió después de la guerra civil. En la guerra civil murieron aproximadamente 500.000 personas, quizás, y después unos 200.000. O sea que nosotros nos estamos acercando al segundo número en ejercicios de violencia y en la situación de anomia en que vive Venezuela. Pero no es el punto que quería destacar. El punto que quería destacar es que después de la Guerra Civil Española se estableció un mecanismo, una situación de gobierno autocrático, caudillista, que pretendía todos los efectos. Después en España se produjo una transición, eliminar cualquier manifestación de desarrollo ciudadano. Entonces, lo primero que tenemos que entender, yo escuchaba hablar a Enzo sobre la experiencia nuestra en el metro. Yo digo, ¿cuántos venezolanos en Caracas sienten eso? Porque es decir, al metro no es solamente que ya no tratan bien a nadie en el metro, sino que mucha gente entrará con temor al metro. En Caracas, salvo en las zonas privilegiadas, porque Venezuela son 3 países, en verdad, al menos 3 países. Las zonas privilegiadas, donde están los cercanos al régimen y quienes se benefician de esto, las Mercedes, los Palos Grandes, etcétera, y algunas otras zonas en el interior del país. Un segundo país que tiene que ver con quienes han buscado un mecanismo de sobrevivencia y logran sobrevivir aún en Venezuela, en parte los héroes civiles y en parte gente que no lo hace por heroísmo, sino por sobrevivir. Y el tercer país es el 80% de los venezolanos que está por debajo de condiciones de pobreza críticas. Entonces, el asunto es que, y en eso es lo que yo quisiera insistir, cuando yo hablo de democracia bajo asedio, no estoy diciendo que se trate de un mal gobierno. Es mucho más que un mal gobierno. Un mal gobierno comete errores. Esto que estamos viviendo en Venezuela es destrucción de la democracia por diseño, es instauración de la pobreza y el miedo por diseño como mecanismo de control social. Y ahora vamos a asistir a una tercera etapa, que es probablemente la recuperación de la economía en el modelo chino para poder seguir manteniendo el control social con una situación económica mejorada que cree en la gente la idea de que en realidad no es necesario regresar a la democracia porque ya se está empezando a vivir mejor. Entonces, cuando uno tiene unas condiciones de ese tipo, es imprescindible para esto de la cultura ciudadana. La primera tarea es que la gente entienda que esas son las condiciones. Una vez que tú entiendes eso, entonces puedes empezar a hacer todo lo que corresponde hacer en situaciones de asedio que no tienen absolutamente nada que ver con las situaciones normales. Yo me voy a referir, porque me lo pidieron, y es importante, un par de comentarios que hubo en relación al video y otro que hizo aquí mi amigo Jean Pasquali directamente en la nota que le hizo al video de Luis Ordóñez, señalando que él pensaba que él estaba de acuerdo conmigo, que era un tema fundamental de la responsabilidad ciudadana y que había que buscar formas de asistir al ciudadano. Y yo estoy convencido de eso también. Pero también los ciudadanos tienen que entender que la sociedad civil venezolana no es mejor que los partidos políticos. Y que sin partidos políticos y sin una alianza entre los partidos políticos y la sociedad civil o la renovación de partidos políticos, difícilmente vamos a lograr salir de esto. Hay por ejemplo, por solamente tocar un caso, la destrucción por diseño de la universidad. ¿Qué ejercicio de ciudadanía le corresponde hacer a los profesores universitarios que ganan 5
o $10 al mes. Les corresponde ir a clase, les corresponde no ir a clases. Si no van a clases se enfrentan con los estudiantes, si van a clases se exponen a la pandemia y a las condiciones de trabajo en las universidades, es decir, que es exactamente lo que corresponde. Entonces, lo que uno concluye es que la reacción ciudadana que tendría que ocurrir no puede involucrar solamente a los profesores universitarios, tiene que involucrar a la sociedad venezolana en su conjunto. Lo que describió Isaac, que yo no se lo pregunté porque me voy a referir a ello, el uso de inteligencia artificial y el uso de los bots. Isaac no lo dijo, pero vale la pena pasarse por algunos números que son muy interesantes. La mitad del tráfico de Internet son robots. De esa mitad del tráfico de Internet, que son robots, la mitad son robots de control social y de intromisión en la gestión de la gente. La otra mitad son los robots que manejan la parte que tiene que ver con el control de las pantallas, de los teléfonos, etc. Son robots amigables e indispensables. Eso con el uso además de inteligencia artificial. Es decir, que nosotros estamos expuestos a un mecanismo masivo que por supuesto ofrece grandes posibilidades para la democracia, pero hay que entender que es un mecanismo masivo de manipulación de la gente. Hay un caso, por solo mencionar ese, que fue el tema de la separación de Inglaterra, el llamado Brexit de la Unión Europea, que está absolutamente documentado, que se manejó con mucho detalle a través de las redes sociales y de noticias falsas, etcétera, y se creó una matriz de opinión, el ejercicio es brutal, se creó una matriz de opinión que indicaba que Inglaterra se perjudicaba estando asociada a la Unión Europea porque la Unión Europea se llevaba más recursos que lo que ponía Inglaterra, cuando la verdad de la estadística económica y de los datos duros es que es exactamente lo contrario. Sin embargo, eso se coló y nuestro régimen venezolano, y vale decirlo, nuestra oposición venezolana también, son de los usuarios más importantes a nivel local de bots creadores de noticias falsas. Basta con que alguien, aquí se pasa de héroe de la patria a traidor en un abrir y cerrar de ojos, y eso tiene muchísimo que ver con lo que se coloca en las redes sociales. Entonces, bueno, no me voy a extender más. Lo que quiero decir es, yo creo que nosotros, el tema que se está discutiendo aquí es de importancia central, pero lo tenemos que convertir también en un ejercicio de realismo. Si no nos exponemos a estar, como en el libro famoso de Aldous Huxley, El Mundo Feliz, a estar contando, o si lo quieren aún peor, el libro de Orwell de 1984, donde absolutamente cualquier ejercicio de ciudadanía estaba restringido, reprimido y controlado por el Big Brother en ese caso. Nosotros estamos asistiendo en Venezuela a una situación similar y es muy importante que la gente lo entienda de esa manera para que todo lo que se vaya a hacer para educación ciudadana, participación, etcétera, se comprenda que se está haciendo en condiciones de asedio. Eso era lo que yo quería anotar. Gracias. Y bueno, por supuesto, Paul, estoy abierto para preguntas, si es que hay preguntas. Muchas gracias, Vladimiro. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para Vladimiro, ya que estamos los dos afuera de Venezuela. Yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente la sociedad venezolana está en una situación de asedio, y de asedio por poderes que tienen mucho dinero, que tienen el recurso, digamos, el uso de la violencia en sus manos y que no tienen escrúpulos. ¿Cuál es el papel de los que estamos afuera para romper ese cerco, ese asedio? Bueno, mira, a mí esa me parece una pregunta excepcionalmente importante. Yo participo en varias organizaciones de la diáspora, entre ellas Benamérica, Venezuela American Alliance, etc. Y hemos, Casa Venezuela Arizona, hemos estado discutiendo muy en serio, junto con otra organización que acaba de aparecer hace poco, que es Plavenex, Plataforma de Venezolanos en el Extranjero, qué es lo que nos corresponde hacer. Para ilustrar qué es lo que nos corresponde hacer, vale la pena pasearse por el hecho de que de los 6 millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela, aproximadamente 4,5 millones podríamos tener derecho a votar. Eso quiere decir
que si uno cuenta la participación en este proceso electoral, independientemente de si uno está de acuerdo con participar o no, eso es irrelevante. Se da cuenta que el impacto que ese volumen de electores puede tener en cualquier ejercicio democrático en Venezuela es absolutamente decisivo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es discutir bajo qué condiciones se restablece el derecho de voto y participación de esos venezolanos. Porque en este momento, si mañana hay un revocatorio, se pide un referéndum revocatorio, esos venezolanos pueden participar en la solicitud del referéndum, pero no en el referéndum, porque no hay ninguna manera de validar los votos, ni hay consulado. Bueno, en los Estados Unidos ningún consulado funciona, por decir un caso. Entonces, allí hay un problema muy importante. Otro tema muy importante, yo creo que quienes tienen en muchos casos doble nacionalidad, tienen que hacer un esfuerzo, tenemos que hacer un esfuerzo importante por acercarnos a los medios políticos locales de manera tal que se entienda la gravedad del caso venezolano. Y eso se lo está haciendo en alguna medida, pero no lo suficiente. Y una tercera cosa, quizás en orden de importancia, es estrechar y mantener el contacto con las organizaciones en Venezuela, porque nosotros tenemos que ser los portavoces, nosotros tenemos que ser la voz de quienes no tienen voz en Venezuela, porque en Venezuela es difícil tener voz. Nosotros tenemos que ser la voz de quienes no tienen voz. Número uno, y tenemos que mantener un contacto que permita que esa acción pueda ser coordinada. Nosotros en el caso de las universidades hemos armado un grupo pequeño que llamamos Nueva Universal y Benamérica, el grupo NUA, y que tiene gente de la diáspora y tiene, a mí no me gusta mucho el término diáspora, pero bueno, gente de la diáspora y venezolanos en Venezuela, bajo el concepto ese de que nosotros somos parte de un mismo pueblo y la gran casa de Venezuela nos incluye a todos. Y por supuesto hay acciones específicas que corresponde realizar que van mucho más allá, y con esto quiero terminar la respuesta a tu pregunta que me he extendido un poco, que van mucho más allá de la ayuda humanitaria. Yo sé que mucha gente piensa que lo único que tiene que hacer es ayuda humanitaria, y mandar dinero, y mandar ropa, y mandar comida para Venezuela, lo cual es extraordinariamente importante, pero el rol de la diáspora tiene que ser mucho más allá de eso, y quiero insistir en este punto porque hay muchas organizaciones internacionales que no reconocen ningún tipo de acción política, sino simplemente la ayuda humanitaria. Y yo quiero destacar, y lo destaco en mi ponencia y en el video que grabé, que la democracia, a pesar de que no está mencionada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay 1 o 2 artículos en esa declaración que se refieren a todas las condiciones necesarias para que la gente pueda participar en mecanismos de elección popular y de influencia en la distribución de poder en sus países, independientemente de que la democracia no esté mencionada. Es decir, que si cuando se habla de crisis humanitaria prolongada se refiere a la Declaración de Derechos Humanos, en la Declaración de Derechos Humanos no está excluido los derechos políticos. Están incluidos de manera muy importante. O sea que si queremos pelear por derechos humanitarios, también aprovechemos de pelear por derechos políticos, porque el corazón de la crisis venezolana no es la crisis humanitaria, es la crisis de gobierno. Muchas gracias, profesor Vladimiro. Realmente tengo que felicitarlos porque hemos estado dentro del tiempo, claro, y considerando que el profesor Carlos Romero no se pudo incorporar, después nos contará. Quiero dejar claro que si alguien tiene preguntas para el profesor Carlos Romero, que no pudo hacerlas porque él no vino, por favor pásalas por el chat, que los coordinadores se las haremos llegar a Carlos y él oportunamente lo responderá. Ya para concluir esta primera sesión de nuestro foro invertido de la Fundación, le doy la palabra a un ingeniero muy valioso, pero que por encima de ingeniero es un gran amigo. Gracias, Paul, por todo lo que nos ha ayudado. Quiero aprovechar también para darle las gracias a Enzo Pitari, otro gran ingeniero que es un gran amigo, que tuvo la idea original, que nos impulsó a todo esto y que nos llevó al punto que empezamos a pedir a Paul mucha ayuda. Por favor, Paul, apuradito porque a las 11:30 tenemos la segunda sesión. Y como siempre, al último nos dice, apúrate por todo lo demás que se pasaron. Pero, y a lo de la segunda sesión que están llegando, saben que vamos a empezar unos minutos después. Muchas gracias Luis. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias a Luis que me invitó originalmente y un poco respondiendo la pregunta de Isaac sobre qué pueden hacer los venezolanos en el exterior. Digamos que este foro,
la Fundación Interconectados se ha convertido para mí en uno de esos sitios donde yo voy a Venezuela a tratar de ayudar y a poner un granito de arena. Pero involucrarse en la vida política de Venezuela, por ejemplo, yo estuve muy involucrado en la política en Venezuela en mi época de presidente del Instituto de Ingeniería en Caracas y en realidad al final de cuentas terminé un poquito con las tablas en la cabeza y en ese tiempo fue cuando desarrollé la amistad y la buena relación con Luis, donde nos apoyábamos mutuamente, él desde el Congreso y yo desde el Instituto de Ingeniería. En todo caso, volviendo a mi presentación, yo lo que he tratado de presentar en esta ponencia cuando digo confiar en la organización o en sus líderes, es cuáles son los mecanismos a nivel micro, bien micro, que los ciudadanos o los individuos que están dentro de una organización contribuyen o cómo ellos determinan o cómo generan confianza en la organización o en sus líderes. Y lo que yo traté de presentar es que, bueno, las organizaciones necesitan de cierta estructura mínima, de cierta formalización en términos de declaración de lo que van a hacer, y a eso me refería, declaración de misión, visión, valores, principios. Y si ustedes se fijan en Venezuela, por lo menos en papel, todas las organizaciones tienen alguna forma de estatutos o actas constitutivas o todo aquello que es el mapa de ruta de la organización que guía hacia dónde debe ir la organización. Y lo que yo decía es que si un líder, por ejemplo, que lideriza una de estas organizaciones, se desvía de lo que está expresado, que es la misión, visión, etcétera, de la organización, entonces los ciudadanos van a empezar a desconfiar y no van a querer participar. Es una de lo que decía Enzo Pitari hace un rato, y yo lo digo en mi ponencia, que es la rendición de cuentas, que debe ser una forma natural de actuar. Que tú entras en una posición de liderazgo y entonces la rendición de cuentas, cómo tu gestión contribuye a la misión de la organización, es una cosa que hay que hacer. Entonces, claro, todo eso estamos hablando en términos ideales porque está lo que decía Vladimiro de la situación en que está Venezuela. Bueno, yo tuve una pregunta de Luis Ordóñez, que se lo agradezco porque si no tuviera preguntas. Donde Luis me dice que bueno, que todo lo que yo digo es muy bueno cuando existe una organización, pero a nivel de una comunidad con problemas y aspiraciones, con personalidades diferentes en su seno, unos aspirando a liderarlo y otros pidiendo que no los molesten, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde se empieza? En realidad, lo que ocurre es que, por ejemplo, en pequeñas empresas o empresas que están naciendo, todo esto que yo hablo de la formalización de la misión, visión de la organización, está en la mente de los individuos que están soñando con montar una organización. Y este sueño lo tienen en la mente y ellos saben, y lo que yo aspiro es que cuando un individuo llegue a un nivel de maduración de la organización que está tratando de fomentar, entonces formalice todas estas cosas en papel. Pero yo pienso que en esa etapa, ¿no?, cuando estamos creando o formando una organización, que bueno, la intuición y los sueños y la vocación son las cosas que dominan. Y yo esto lo digo por experiencia, pues, porque estuve en la creación del Instituto de Ingeniería en Caracas y estuve en todos esos momentos cuando al principio estábamos en una etapa de diseño organizacional. Y una cosa, por cierto, es poner el diseño en papel y otra cosa es cuando uno va a la realidad a hacer cosas, ¿no? Que bueno, que uno, evidentemente, cosas como la persistencia, la resiliencia, cobran vida en los individuos. Y entonces lo que yo digo es que
esta idea de que las personas deben soñar y tener ideales, bueno, hay que mantenerlo. Yo diría que una de las áreas de debilidad en Venezuela, y yo lo veo a través yo soy profesor activo en el IES actualmente en el área de negociación, y soy activo, por supuesto, fui activo aquí como profesor. Es que uno en Venezuela ve la parte más débil es la parte ética en general, ¿no? No toma mucho tiempo para que la gente tome la ruta más fácil en hacer cosas, pues. Lamentablemente lo veo en los trabajos que yo pido en mis cursos, donde, bueno, la falla más clásica en la academia es la copia, ¿no? El plagio. Y eso existe. Y yo creo que obviamente los valores vienen de la familia, o bueno, buena parte de cómo se penetran los valores en el individuo. Y por supuesto la otra parte está en la educación, en la escuela, ¿no? Pero uno puede encontrar en Venezuela gente que no ha sido expuesta o que no ha identificado los principios éticos como una cosa importante. Entonces, por eso es que yo creo importante que las organizaciones tengan su declaración de misión, visión, valores y principios, de manera de que, y que uno le enseñe a sus empleados que ese es un documento de referencia a usar en cualquier situación donde uno tenga un dilema ético, ¿no? Y el otro punto de mi ponencia es que yo creo que los líderes tienen que tener una preocupación genuina por los individuos de su organización y deben estar allí para cualquier momento de dificultad. Yo creo que ese es un punto altamente crítico en la generación de confianza, que las personas sientan que están respaldadas por la organización y que sientan que los líderes se preocupan por sus necesidades o por la realización de sus sueños en general. Entonces, eso es lo que yo he presentado en mi ponencia. Y con esto, Luis, te dejo 2 minutos para que hagas preguntas, para que hagamos preguntas. Luis, el micrófono, Luis. Casi que los 2 minutos son para presentar a Jean Pasquali, porque, pero no tienes una pregunta. Afortunadamente lo que tenemos, si no equivoco, déjame ver el chat, pero lo que tenemos afirmación que dice la profesora Yajaira Freites, presidenta de ASOBA, que nos ha estado acompañando, dice: Paul, absolutamente cierto, es que la gente no pierde su capacidad de soñar, que es lo que el régimen desea, que renunciemos a ello. Eso no es una pregunta, es una frase, creo que la compartimos. Cualquier cosa, pues, va después que Yajaira tener, pero por ahora son exactamente las 11:30. Deberíamos entregarle la sesión a la segunda sesión, pero nos falta Jean Pasquali. Y Jean Pasquali es, vamos a decir, mi nuevo mejor amigo. En ese sentido, que veníamos trabajando un grupo de gente en este proyecto de ciudadanía y tal, y vamos a decir que descubro a Jean Pasquali. Había oído hablar de él toda mi vida, pero nunca había hablado con él. Y bueno, de repente yo le voy a pedir que dirija el proyecto en el futuro, porque lo veo más interesado que a nosotros. Adelante, profesor que conocí en la Facultad de Ingeniería y que mi profesor Claudio Bifano en esa época siempre hablaba de él con mucha admiración. Es un placer tenerlo acá, y estoy hablando de cuando yo estudiaba química, que fue hace unos cuantos años. Adelante, Jan. Muchas gracias, Luis. Bueno, mi ponencia en realidad no tenía esa gran visión de cambiar las cosas grandes, y entonces solamente hice énfasis en lo que me pareció muy importante, que es el hecho del poder que tiene el ciudadano para el desarrollo. Y si recuerdan, yo definí el desarrollo como un cambio
de una situación a otra que sea mejor. Entonces, el énfasis es como demostrar que el ciudadano común, o sea, todos los ciudadanos, tienen ideas muy buenas, otras malas también, pero ideas buenas para hacer desarrollo otra vez en el sentido económico, en el sentido social y en el sentido espiritual. Eso, yo creo que esa producción de ideas que yo creo que no se reconoce, no se toma nota de ella. Yo he hecho mucho trabajo de campo, especialmente en Guayana, y he visto cómo gente, los obreros que llevaban, digamos que acompañaban el grupo de campo, decían, eso está malo, eso se debería hacer así. O otro comentario, mira, y ese carrito es tuyo. Sí, ese es un Fiat que yo tengo. Mira, pero, ¿por qué tú no andas por allá por Ciudad Bolívar y tal? Pues me decía, no voy para allá. No, yo no voy porque yo no tengo licencia. ¿Y por qué tú no tienes licencia? Bueno, porque yo tengo que pagar 400.000 bolívares hace unos años ya, para poder pasar el examen. Pero tú no sabes leer y escribir. Claro que yo he estudiado 2 años de bachillerato, pero es que ahí hay una corrupción clara. Y entonces yo, bueno, ¿y cómo harías tú para eliminar esa situación, ¿no? Porque no es solamente para ti, es para todo el mundo. Y entonces me dice, mire, profesor, déjeme pensar. Yo no sé si lo pensó o no, pero en otras ocasiones he visto que la gente muy preparada, medianamente preparada o prácticamente no preparada, tiene ideas buenas. Y eso no se debe perder. Entonces, bueno, el cuento, digamos, está expresado en el video y me parece que a menos que haya preguntas, no voy a tocar más eso, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que el ciudadano tiene poder, pero yo creo que hay que aumentar ese poder, porque ese poder es insuficiente. Y ahora vamos a entrar en en el tema que ha tocado Vladimiro. Y yo pienso que una de las cosas para crear ciudadanos que es práctica, he pensado en eso y he buscado cuál sería la mejor manera o una manera eficiente para crear ciudadanos. Y entonces se me ha ocurrido, bueno, el territorio es lo que nos une, la música, las costumbres, la gastronomía, pero después que de un rato se me ocurre una que me parece que es imperdible, es la Constitución. A lo que nosotros nos une, querramos o no, es la Constitución. Es un derecho y es un deber. Entonces, bueno, y todo el mundo sabe que todo el mundo conoce la Constitución. Pero entonces empecé a hacer preguntas y recordar. Y yo me he convencido, y puedo estar completamente lo incorrecto,
es que quizás un 1% de la población ha leído con detenimiento la Constitución. Entonces, una manera de que la persona sepa lo que es el estándar, la normalidad del comportamiento de los venezolanos, es leer lo que está en la Constitución. Entonces yo diría que para el quinto, sexto grado, todos en Venezuela deberían haber leído y discutido la Constitución, porque entonces entiende cuál es, cómo deberíamos ser nosotros, ¿no? Y no es que eso sea obligado, porque la Constitución, bueno, fue aprobada y por eso nos une, ¿no? No es que esté yo de acuerdo con toda la Constitución, ¿no? Pero para eso la Constitución tiene manera de cambiarse. Si, entonces pienso, ¿dónde más se puede enseñar o discutir la Constitución? Bueno, por ejemplo, en las cárceles sería un sitio bastante adecuado porque la gente ahí tiene tiempo, ¿no? Pero yo no creo que esa actitud, que esa iniciativa se tome, ¿no? Entonces, me parece que esa enseñanza de la Constitución es un principio, ¿no? Y que hay que añadirle otro elemento. El otro elemento es cómo funciona el gobierno. En otras palabras, la Constitución dice cómo debería funcionar el gobierno o la sociedad en general, pero no dice cómo funciona el gobierno. Y entonces ahí entramos en otro tema completamente distinto, ¿no? Que creo que si se enseña cómo funciona el gobierno, y eso no es muy difícil de hacer, hay descripciones de gobiernos de todo tipo, ¿no? Y los partidos políticos pueden ayudar en esa función, y no creo que lo estén haciendo muy bien, o por lo menos pienso que lo podrían hacer mejor. Entonces, yo creo que no sé si eso completa lo que yo quería decir en relación a lo que es el poder del ciudadano y el poder que el ciudadano puede adquirir sin muchas dificultades. Han sido muy pacientes. Déjenme ver si se me fue el... No, muchas gracias, profesor. Lo estamos viendo y se me fue entiendo que ya cerró, ¿no? Se me fue la imagen. Ok, ya regresé. Entonces, cualquier pregunta o cualquier comentario será bienvenido, y a lo mejor no contestado por imposibilidad. Lo que sí voy a agradecer es que sea muy breve porque estamos ya 10 minutos en deuda con la sesión 2. Si alguien quiere hacer algún comentario, y si no, por favor se lo mandan por escrito en el chat, pero acabo de ver que tengo aquí algo. Déjeme ver, la profesora, no, Rafael, ¿quién es Rafael? Yo estuve preguntando primero quién era Rafael, pero bueno, él lo que dice es, para implementar en la práctica la enseñanza de la Constitución no habría que pensar en elementos vivenciales, es decir, podría pensarse en juegos para los niños o para adultos. Me imagino que eso los educadores pues nos pueden ayudar con eso. Creo que la ponencia de esta tarde, y le diría a Rafael que por favor vea la ponencia de esta tarde, de Diana Albano, que es sobre cómo hacer actividades en el nivel escolar para infundir valores, y eso pudiera caber perfectamente ahí. Perdona, Jean Pascual, que estoy respondiendo por ti, pero es que esa es la ponencia de esta tarde y la he visto, no sé si tú la has visto, y de paso le hago promoción. Pero yo creo que si Jan no quiere opinar al respecto,
pasaríamos entonces a la sesión número 2. Jan, ¿tú quieres alguna opinión final? Bueno, sobre los pasemos a la juegos? reunión, pasemos a la próxima. Ok, perfecto. Y están todos invitados a quedarse, pero les voy a pedir a los que van a participar en la próxima reunión, y estoy hablando de Diógenes, Henry, Leonardo, Nazarelis, Blanca, que por favor prendan sus videos para poder ver la cara y que me ayuden los que están acá a apagar un poco los videos para no ralentizar la reunión. La primera ponencia que vamos a tener, Diógenes, ¿está por ahí? Por favor, me gustaría que me hablases. Aquí está Diógenes Infante. Hola. Hola, Diógenes. No está saliendo bien en la cámara. Ok, ahora sí está acomodado ahí. Esta segunda sesión tiene más que ver con emprendimientos, con cosas novedosas, con cosas que se están haciendo o que se desean hacer, y que es parte de esa idea de llevar el conocimiento desde la academia, desde la universidad, desde los centros de investigación a la sociedad. Es una sociedad que le cuesta manejar el conocimiento, la novedad sobre todo, porque todo lo que maneja es conocimiento, pero los nuevos conocimientos no son algo que es aceptado tácitamente, cosa que no es así, por ejemplo, en el mundo asiático, donde la novedad es buscada. Para eso hemos creado esta sesión, y alguien que por segunda vez está con nosotros, el doctor Diógenes Infante, tengo la suerte de que hoy va a hacer la primera sesión. Adelante, Diógenes. Hola a todos. Fíjense, yo he estado siguiendo esta discusión y, bueno, yo tengo mi posición personal de muchas cosas, ¿no? Porque yo creo que siempre, incluido en la Venezuela de hoy, hay oportunidades y que uno simplemente, bueno, uno tiene que saber verlas y sobre todo saber aprovecharlas. Estamos discutiendo participación, sobre sociedad y obviamente sobre educación, pero mi experiencia personal en varias instituciones, vamos a decir, académicas venezolanas, la comunidad académica ha sido incapaz de adaptarse a las nuevas realidades. Recientemente leí un artículo de alguien que hablaba de cómo la Universidad Venezolana, desde hace casi 30 años, cuando se vino abajo el modelo petrolero, hubo durante los años 70 y de los 80, fue incapaz de transición y de buscar y nuevas formas de financiamiento y de en mi canal, ahorita les voy a presentar mi charla rápidamente, pero en mi experiencia personal, yo siempre he logrado conseguir apoyo económico para mis proyectos, porque entre otras cosas, he sabido siempre tener un pie en la realidad y he sabido estar al día en las cosas que planteo y que propongo y que me escuchan. Voy a poner un ejemplo. Una compañía chocolatera que me pidió que no diera su nombre, pero hay una compañía chocolatera aquí en Venezuela que me dio casi $500,000 por un proyecto para secuenciar el genoma del cacao criollo. Yo hablé con el vicepresidente de esa empresa, le dije, ustedes son quizás el primer productor de chocolate a nivel mundial, y este es un proyecto que a ustedes les interesa. Me dijo, yo te llamo